todo lugar, los perdidos vendrán en libertad. Tengan la bondad, hermanos, muy buenos días, de abrir sus Biblias en el libro de Salmos. Vamos a ver el 109, Salmos 109. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Dice la palabra de Dios así: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado, cuando salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Hasta aquí vamos a leer este texto. El título de este salmo es Clamor de venganza. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista según lo que vemos en este salmo? Pidiendo a Dios que ejecute su venganza sobre sus enemigos, pidiendo a Dios que haga algo contra sus enemigos. Y esto era un clamor que estaba haciendo David. Ahora, es interesante notar, ¿verdad?, toda la serie de maldiciones que David está hablando contra su enemigo acá, ¿verdad? Así lo vemos, ¿no? Por ejemplo, dice que él esté a la diestra del diablo. Es como que usted le dijera a su enemigo: oye, yo quiero verte, que el diablo esté siempre a tu derecha. Que su oración, en lugar de ser oída por Dios, que sea para pecado. Que sus días sean pocos, que se muera pronto. Que tome otro su oficio, que sus hijos queden huérfanos. O sea, mira, todo esto era una serie de maldiciones contra su enemigo. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Mire usted la forma en que David los trata. Que aún le pide a Dios que a sus enemigos los extermine, que los asole, que los maldiga, que los dañe, que los destruya. Ahora es interesante partir con una realidad. ¿Tienen ustedes enemigos? Usted diría: pastor, pero yo no tengo enemigos. Todos son mis amigos. Pero yo quiero decirle, mis amados hermanos, que yo pienso que usted sí debe tener enemigos. Mire usted el caso de Jesús. ¿Habrá tenido enemigos Jesús? Sí. Y Jesús también en algún momento perdió la compostura y perdió su buen talante y le dijo a alguno de sus enemigos: generación de víboras. Yo todavía no he dicho eso a nadie. No sé si usted lo haya hecho, pero Jesús se lo dijo. Sepulcros blanqueados por fuera aparentan una cosa, pero por dentro son una inmundicia. Así le dijo Jesús. Jesús tenía enemigos. ¿Qué mal había hecho Jesús? Nada. Enemigos gratuitos. Y entonces a veces podemos nosotros también que se levante algún enemigo gratuito, alguien que tenga algún tipo de envidia, alguien que vea la relación familiar que tienes con tu esposa, con tu esposo, y él o ella fracasados, dicen:
Pero ve, yo no me explico cómo fulano, sutano, vive tan bien con su mujer, se entiende tan bien con su marido, y eso hace que él arda o que ella arda en envidia. Y te tienen una envidia que muchas veces te lo dicen y dicen, te tengo una envidia sana. Yo creo que algunos hemos dicho eso también. Entonces dígame algo muy especial. Tenemos enemigos. En el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra familia, personas que de pronto tienen alguna animadversación contra nosotros. No tienen buen ánimo con nosotros. Tienen algún problema con nosotros. Y a veces nosotros ingenuamente ni nos damos por enterado que esa persona tiene problema con nosotros. Pero esa es una realidad entonces. Tenemos enemigos. Jesús los tuvo. David los tuvo. Samuel los tuvo. Eliseo los tuvo, todos los hombres de Dios los tuvieron. Aún el pobre Lázaro, que amigo de Jesús tuvo que morir por causa de una enfermedad, cuando Jesús fue y lo resucitó, la gente principió a ver la gran obra de Jesús en Lázaro, y entonces dice la Biblia que muchos creyeron en Jesús y en Dios por causa de Lázaro. ¿Y sabe qué hicieron los judíos, los líderes religiosos de ese tiempo? Dijeron, así como hay que matar a Jesús, también tenemos que matar a Lázaro. Lázaro se ganó la muerte por el simple hecho de haber sido un resucitado de Jesús. Mira, lo que Dios levanta, lo que Dios da vida, el hombre quiere matarlo. Tremendo. Hermanos, siempre vamos a tener gente que no nos estime. Gente que sea enemigo de nosotros, abiertos, solapados, reales, peligrosos, sin mucho peligro. Pero la situación entonces es interesante. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, ¿están de acuerdo conmigo que realmente tenemos o podemos tener enemigos solapados o escondidos? ¿Podría levantar su mano? Hay algunos que no se convencen todavía, ¿verdad? Convénzanse, créame. Hay amigos que realmente son nuestros enemigos. ¿Verdad que sí? Hay amigos con los cuales no quisiéramos ir, pero ni a la esquina. Hay amigos que aparentemente son grandes amigos nuestros, darían la vida por nosotros, pero son los primeros que nos van a traicionar. Entonces, mire, realmente nosotros sí tenemos enemigos. Por el hecho de ser cristianos, alguien dirá, sí, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no vamos a tener enemigos. Mentira, sí vas a tener enemigos. Todos los hombres de la Biblia, todos los hombres que vivieron bajo la voluntad de Dios, tuvieron enemigos, tuvieron gente que estuvo en contra de ellos. Todos. Los apóstoles de Jesús tuvieron enemigos. El apóstol Pablo se granjeó enemistades y antipatías por la predicación del Evangelio. Pedro se ganó antipatías por la predicación del Evangelio. El pobre Juan, muriendo ya un anciano entre 90 y 100 años, fue metido a la cárcel por causa del Evangelio. Ni siquiera porque era un anciano respetaron sus canas. No, sus enemigos querían que se callen. Nerón, un desquiciado mental, se cogió la enemistad contra los cristianos. Persiguió, mató, destruyó, casi que diezma la iglesia cristiana naciente en Roma. Muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños escribieron historias inenarrables que se han perdido en las catacumbas romanas por causa del odio y del rencor que solamente por la causa de ser cristianos se granjearon muchos. Tenemos enemigos. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? ¿Qué debemos hacer con nuestros enemigos? Hacer como de pronto David está haciendo una oración pidiendo venganza. Señor, que el sol nunca le resplandezca a fulano, sultano, mengano. Señor, que todo lo que él te pida sea para maldición. Señor, que todos sus días sean quebranto. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es como una novela. Oiga, David era un hombre bueno. Y en el fondo él estaba haciendo lo que había recibido como una herencia religiosa. En el Antiguo Testamento,
Estaba establecido que aquel hombre o aquella persona que te hacía un mal, tú debías pagarle con el mismo mal, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te golpeaba con el puño, tú debías darle con el otro. Si alguien te cogía y te dañaba un animal, tú le hacías lo mismo con otro. O sea, era una forma. Y entonces David no estaba lejos de esto. Él estaba haciendo lo que él sabía hacer y lo que había sido enseñado a hacer. Odiar a sus enemigos, maldecir a sus enemigos, tratar de la misma manera a sus enemigos, aniquilar a sus enemigos. La mejor forma para él era vivir descubriendo sus enemigos para darles muerte. Pero hay una situación que es muy real. Nosotros no podemos ser así. Tenemos dos cosas que podemos hacer: aprender a vivir con nuestros enemigos o destruir a nuestros enemigos. ¿Por cuál de las dos partes iría usted? ¿Por tratar de vivir con sus enemigos o por tratar de destruir a sus enemigos? Yo quiero decirle dos cosas más. Si usted trata de vivir con sus enemigos, usted va a vivir una vida de amargura, toda la vida teniendo que verle la cara a su enemigo. ¿Quiere usted eso? No hay problema. Si usted destruye a sus enemigos, la ventaja es que nunca más los va a poder ver. Se quita a sus enemigos de encima. ¿Qué haría usted? ¿Destruye o vive con sus enemigos? Yo quiero hacerles la pregunta y por favor levante su mano. ¿Quién de ustedes prefiere vivir con sus enemigos tranquilo? ¿Cuántos quisieran destruir a sus enemigos? Levante su mano. César es el único que levantó su mano. No eres el único, César. Ya somos dos, seguro. Compartimos contigo, César, en ese punto. Pero igual yo soy cristiano y también soy pastor, pero yo quiero destruir a mis enemigos. Yo quiero destruir a mis enemigos. Y la Biblia me da pautas para poder destruir a mis enemigos. Como dijo Isabelita, con las armas del amor. Amén. Estaban asustados, ¿no? Asustados se pusieron, ¿ah? Bueno, Mateo capítulo 5, 44, por favor, mira. Dice la palabra de Dios así. Versos 43 y 44, si son tan amables. Capítulo 5 de Mateo, versos 43 y 44, dice así. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo que el salmista sabía: amar al prójimo y aborrecer, odiar al enemigo. Pero viene Jesús y dice en el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay 4 cosas que debemos hacer contra nuestros enemigos. Hay 4 cosas que el Señor Jesús nos manda a hacer. Mire usted, Jesús no es que nos dice: mijitos, recibiéndome a mí como Salvador, automáticamente tú no vas a tener enemigos. No, Él no nos dice eso. Él nos dice, entendiendo que con esta salvedad Él lo da por hecho, por asentado, vamos a tener enemigos. Pero con tus enemigos tienes que hacer estas 4 cosas. 1, amad a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Lo primero que tienes que hacer con tu enemigo es amarlo. Pero no amarlo de la boca para afuera, sino amarlo con el amor que extiende los brazos físicos de un amor invisible. Si es posible, sirviéndole también. Es necesario que nosotros entendamos esto. Al que nos hace mal hay que servirle. Al que nos quiere tratar mal hay que amarlo. Al que nos trata de una manera déspota hay que tratar de una manera educada. Ámalo. Cuando tú veas a un ser humano que se convierte en un opositor tuyo, trátalo con respeto, trátalo con amor, trátalo con paciencia, trátalo con sabiduría. Haz las cosas como Él te manda. No te pongas en una condición de altercado con Él. Porque aquí entendemos de una manera práctica que quien va a perder en un altercado con tu enemigo eres tú. Porque a ti no te es lícito de parte del Señor tomar venganza o buscar ocasión para dañar la integridad y la honra de nadie. Llénate de paciencia y de bondad. Trata a tu enemigo con amor. Dice la Biblia, ama a tu enemigo.
Y entonces cuando estamos hablando de este amar a tu enemigo, se entiende que tu enemigo se va a dar cuenta muchas veces que está obrando injustamente contra ti. Que aunque haya una razón o una causalidad para haberte hecho daño o para hacerte daño, se va a dar cuenta de que no está bien. Por algo dice el Señor que tienes que amar a tu enemigo. ¿Por qué Jesús nos dice que debemos amarle? Uno, porque no podemos vivir toda la vida odiando a nuestro enemigo. Nuestra vida se amargaría. Tendríamos que cambiar nuestra conducta, amarlo. Esto lo hizo porque no sabía, esto lo hizo porque es insensato, esto, cualquier cosa ponle, pero entiende que ámalo. Cuando esto pasa, entonces tú principias a hacer algo, principias a destruir a tu enemigo. ¿Por qué a destruir a tu enemigo? Porque una vez que tú logres que tu enemigo capte y perciba el amor que tú tienes, que no hay nada que pueda hacerte cambiar de eso, automáticamente tu enemigo va a tener que claudicar también, causándote daños y causándote enemistad, porque lo que el enemigo quiere es que tú te levantes en una confrontación. Cuando ve que no lo puede hacer, se va a hostigar y se va a ir. Te va a dejar en paz. La palabra de Dios dice, aún con respecto al Evangelio, en el libro de Primera de Pedro, que las mujeres sabias y respetuosas deben ganarse a sus maridos para Cristo, no por la perorata de estar predicándole y de sacándole la Biblia, como esgrimiéndole, entregándole a él en su cara sus errores con la Biblia, no. Ganarse a sus maridos con los hechos, con su vivencia. Ganarse a sus maridos con un evangelio sin palabras que muestre por sus obras su nueva conducta en Cristo Jesús. ¿Qué error más grave hemos cometido muchos que hemos tenido la no tan buena suerte de tener a un esposo o a una esposa inconversa? Y nosotros creer que con la palabra de Dios tenemos la razón y la patente de corso para insolentemente obligarle a nuestro cónyuge a aceptar el punto de vista bíblico. Y nos peleamos y nos estorbamos y nos enojamos y lo ponemos por los suelos a ese pobre individuo o a esa pobre mujer porque no tenemos una base bíblica de cambio. Podemos ganarnos a nuestros esposos o esposas para Cristo, aún sin palabras. Cuando ese hombre vea que tú has cambiado, cuando esa mujer vea que tú has dejado de ser borracho y has dejado de ser mujeriego, entonces él o ella misma va a decir, algo te pasa a ti, te noto raro. Algo te pasa a ti, te noto raro. ¿Qué te han hecho? Todo lo que me hayan hecho a mí, tienes que decirles, porque Cristo lo hizo. Porque antes me reclamabas que el arroz se me quemaba, antes me reclamabas porque no te servía así o asado, pero ahora ya eres tranquilo. Ya no me hablas con groserías. Ya ahora no te enojas cuando te digo que le pases la plancha bien porque me has dejado doble raya. Antes se ponía brava la doña y anda que te pase en otro lado. Pero ahora hay una paz. Entonces esa misma persona se va a dar cuenta, bueno, algo está pasando en tu vida. Algo ha cambiado. Y ese evangelio sin palabras, manifestando de manera física los lazos invisibles del amor, han podido hacer que tu enemigo, que tu contrincante, que tu opositor cambie de actitud porque ha visto un cambio en tu vida. Amén. Destruye a tus enemigos con el amor. Pero no solamente eso dice este texto. Dice, bendecid a los que os maldicen. Muchas veces he oído a personas que vienen, pastor, tengo preocupación porque me han hecho brujería. Y yo soy un pastor que cree o no cree que hay brujería. ¿Crees o no crees que hay brujería? Bueno, sí hay. Es que si hay malos, hay gente que te desea hacer mal. Pero hay una realidad. Así como hay el diablo, así hay brujería. Y así como hay mal, también tienes que entender que hay bien. Y que el mal no triunfa sobre el bien. Puede venir el mismo diablo a hacerte un aquelarre contra ti. Pero si Dios está en tu vida, nadie podrá tocarte. Amén. Aunque tengas un pacto de sangre con el mismo diablo, la sangre de Jesucristo puede vencer. Hay mucha gente que ha hecho pactos de sangre con el diablo. Y Jesucristo ha roto y romperá y seguirá rompiendo todo esto. Porque el Señor es poderoso. Amén. Entonces mira,
¿Alguien puede hacerte brujería? No hay problema. Ni sabe fulanito que yo supe que te habían ido. Vi una foto allá donde el brujo de Jambelí. Una foto tuya. ¿Qué vas a hacer tú? No te creo. Eso me hizo mi fulano. Entonces, ahora va a ver quién soy yo. No, tranquilo. Esa no es la actitud de un cristiano. Esa no es la forma en que tú vas a destruir a tu enemigo. Dice la palabra de Dios que la forma en que tú vas a destruirlo es bendiciéndolo. Padre, bendice a este hombre, bendice a esta mujer, Padre, que ilumina su rostro, ilumina su mente, para que no siga creyendo en estas cosas que los brujos le están inculcando mal. Padre, pon en él o en ella la serenidad, la sensatez, la sabiduría, para que entienda, Señor, que yo no soy un enemigo de él o de ella. Cámbiale su forma de pensar. No puedes tú caer en el error de que si alguien te maldice, tú también vas a maldecirlo. ¿Dónde está tu posición como cristiano? Te estás rebajando de tu posición de hijo de Dios a meterte en el albañal de las discrepancias con otro ser humano. No, levántate. Y entonces haz lo que Dios dice. Bendice. Hay mucha gente que yo he oído que se llenan de furor. Y va el que les trajo la información, que a veces es para probarte, y le lleva la información. Ni sabes lo que hizo cuando supo que tú le estabas haciendo un daño. Te mandó por los suelos. No caigas en la provocación. La Biblia nos da una forma muy especial. Si alguien te maldice, bendícelo. Trátalo bien. No importa lo que digan de ti. Más adelante, verso 44 dice: haced bien a los que os aborrecen. ¿Hay alguien que te tiene odio? No hay problema. Viene algún momento, te pide un favor y tú lo puedes hacer. Toma. ¿Y cuánto te debo? Nada. Gloria a Dios, estamos de acuerdo. Ahora sí estamos poniéndonos de acuerdo. Así lo dice la Biblia. Por eso también es interesante que seamos sabios. Si detectamos que alguien tiene una antipatía con nosotros, no caigamos en el error de confrontar. Caigamos en la sabiduría de bendecir. De pronto nos enteramos que alguna persona que sabemos que no tiene envidia está pasando por un problema en su hogar. Acercársele y decirle: ¿sabe qué? Fulano, mira, yo me he enterado que estás pasando por un problema en el hogar. Yo voy a orar por ti y voy a pedirle a la iglesia en la cual me congrego que hagan oración por ti. Pero de corazón. No vayas con una actitud hipócrita, porque se conoce al hipócrita a leguas. Anda de corazón. Y cuando tú hayas cogido y hayas entendido la oración, o esa persona te ha dicho gracias, aunque sea de la boca para afuera, tú hazlo. Ora por ella. Ora para que Dios bendiga su hogar, bendiga su problema. Y luego de eso, si vuelves a verla, o si tienes un número de teléfono, llámala. Perdona que te moleste, pero quiero que recuerdes que seguimos orando por tu problema. ¿Cómo va el asunto? ¿Ha mejorado? Honestamente. Cuando tú haces eso, tú estás haciendo bien a la gente que te aborrece. No importa que tú sepas que te aborrece, hazle bien, hazle favores, bendícelo, ora por él. Y entonces aquí viene otro punto. Al final del verso 44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Señor, ten misericordia, porque se ha levantado un enemigo que realmente no sé por qué, pero te suplico, ten misericordia por él. Ayúdale, bendícele. Y esto va a hacer entonces que Dios obre misericordia y gracia en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú eres un hijo de él. Dice en el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sea igual que Dios. Dios es así. Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre buenos y malos. Bendice a justos e injustos. ¿Pero por qué causa hace Dios eso? ¿Por los injustos o por los justos? Por los justos. Porque aunque sea que haya uno solo de sus hijos en la tierra, por ese hijo Dios seguirá haciendo misericordia en la tierra. Amén. Dios es bueno.
Y cuando tú actúas de esa manera, dice la palabra de Dios, tú vas a parecerte entonces a tu Padre que está en los cielos, haciendo bien con los que aborrecen tu vida. Amén. No nos interesa mantener a nuestros enemigos. No debemos acostumbrarnos a vivir con ellos, siempre torciéndonos o siempre confrontándonos. No, hay que manifestarles amor. Hay que hacer entonces estas 4 cosas que nos recomienda la palabra: amarles, bendecirles, hacerles bien, orad por ellos. Amén. Hace muchos años, ¿usted cree que como pastor yo no tengo enemigos? Hace muchos años conversábamos con un pastor, un hombre mayor, un hombre ya jubilado de su pastorado. Y le decíamos: hermano fulano, ¿usted en su iglesia no tiene enemigos? No, sí, me dice, tengo enemigos en la iglesia. Hable serio, le decía a otro, ¿no? ¿Tiene usted enemigos? Sí, le dice, tengo enemigos en la iglesia. Pero bastante, no, dice unos 4, unos 5 nomás. Pero ¿y por qué los tiene ahí? ¿Por qué no los bota de la iglesia? Entonces él decía: mira, a veces creemos que hay que maltratar al enemigo, pero la Biblia nos habla de amar a nuestros enemigos. Ahora, los enemigos en la iglesia, decía él, para mí son una bendición en la iglesia. Bueno, ahí nos confundió más, obviamente. ¿Cómo que va a ser un enemigo una bendición para ti en la iglesia? Y le pregunto: uy, ¿por qué? ¿Por qué dices que es una bendición antes que un problema? No, dice, los enemigos para mí en la iglesia son una bendición. ¿Por qué? Porque sabiendo que tengo esos 4 o 5 enemigos, me trato de mantener firme y con mucha sabiduría para no darles ocasión a mis enemigos para que me destruyan. Amén. Entonces mira, a veces también, como dice la palabra del Señor, aún hasta los enemigos nos pueden ayudar a bien. Porque si tú no supieras que tienes un enemigo que te quiere matar, que te quiere destruir, que te está haciendo brujería, que te quiere embargar tu casa, que te quiere hacer mucho mal, por esa razón solamente tú estás más en comunión con Dios. Esa es la única razón por la cual estás orando: Señor, ten misericordia, Señor, voy a ayunar, Señor, allí te conviertes en espiritual por ese enemigo que tienes. Entonces digo yo, a veces hasta los enemigos son necesarios porque producen en nosotros un acercamiento más sincero a Dios. Qué bueno que son los enemigos, ¿verdad? Pero no duermas con el enemigo como la película. No des ocasión al diablo, no sea que tome ventaja sobre ti. Destrúyelos, termínalos, elimínalos por medio del amor. Cuando ese enemigo, cuando esa enemiga, cuando ese hombre o esa mujer entiendan que en tu corazón no hay cabida para el odio, para la disputa ni para los disturbios, ese hombre o esa mujer van a cesar de quererte hacer daño, porque sabe que tú eres una buena persona, que tiene el amparo y el auxilio de Dios. ¿Qué has hecho con tu enemigo? Lo destruiste. Quitaste a tu enemigo y pusiste a un hombre o una mujer que te estima. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Con amor, bendiciéndolos, haciéndoles bien, orando por ellos. Seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, la gloria y la honra es tuya. Te pedimos en el nombre bendito de Jesús que hagas en nosotros misericordia, Señor. Nos permitas vivir amparados a tu palabra o en tu palabra. Que podamos tener la conciencia clara de que podemos tener enemigos definitivamente. Que el hecho de ser cristiano no nos exime de este problema en el mundo. Pero que debemos aprender a usar las armas que tú nos recomiendas, amándoles, bendiciéndoles, haciéndoles bien y orando por ellos, para así poder destruir su enemistad y poder transformarla en amistad. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús.
Amén.